de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muchas personas hasta el día de hoy piensan que por haber realizado una oración, que por haber tomado una decisión de fe, automáticamente eso los ha convertido en cristianos. Que automáticamente esto lo ha convertido en una persona que ha sido salvada. Pero viven engañados, pero viven en una mentira. Porque ni una confesión de este tipo, ninguna decisión que usted pueda tomar podrá salvarlo. Así usted diga: yo confieso que soy salvo, yo declaro que soy salvo, jamás podrá ser salvo por usted mismo. Porque solo Dios, aquellos a quien Él escogió, esos serán salvos. De toda la congregación que hay acá, lamentablemente hay que dar estadísticas un poco crudas, pero no toda la congregación es creyente, es cristiano. Si te llamas cristiano, si te dices cristiano, creo que el fruto del Espíritu Santo se mostrará en ustedes, se mostrará en nosotros, y esa será la evidencia de esa salvación que hay en nosotros. Mas sin embargo, de toda nuestra congregación y de todas las iglesias a nivel mundial, no todos serán salvos. Muchos son llamados. Pero en esa cifra, el muchos ocupa un espacio muy grande, pero pocos son los escogidos. ¿Se acaban los cupos? Mas sin embargo, el Señor, espero que en usted, en nuestras vidas, haya tenido misericordia y haya permitido que pase lo que Pablo les estaba diciendo a los hermanos en Corintios, nuevamente en Corinto, que les decía: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Toda la implicación que tiene esta enseñanza de Pablo en este pasaje es que hay que nacer de nuevo y debemos renacer. Este es el primer paso para decir si usted es un verdadero cristiano. ¿Es usted una persona nacida de nuevo? ¿Es usted un nuevo hombre? Juan por allá dice, en primera de Juan dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Es usted un practicante del pecado? ¿Puede usted convivir con su pecado? Entonces no ha nacido de nuevo. Pero aquellos que han nacido de nuevo, el Espíritu Santo redarguye sus vidas y lo va moldeando por dentro, y cada vez lo hace sentir más incómodo por causa de su pecado. Lo hará vomitar en su interior. No le estoy hablando físicamente, pero en su interior lo hará vomitar, porque estará usted incómodo. ¿Está enojado? Si está enojado, entonces creo que el Espíritu Santo hará redarguir en usted su enojo y le obligará a conciliar, a reconciliarse con su hermano. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Creo que la batería se está agotando. En esto se manifiestan los hijos de Dios, dice 1 Juan 3:9. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Juan nos deja y nos da una evidencia de la manifestación que tienen los hijos de Dios y la manifestación que tienen los hijos del diablo. Usted no puede ser hijo de otra persona, o es hijo de Dios, o suena feo, pero o es un hijo del diablo. Así de claro, así de fácil. Si te llamas cristiano, debes conocer y debes establecer que
si te llamas cristiano, eres una persona que ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. El hombre, desde que nace, desde el vientre de su madre, desde que hay vida en él, ya es un pecador. ¿Es claro eso en su vida? Desde que su hijo está en el vientre de su esposa o en su vientre, ya es un pecador. Porque desde que el primer hombre cayó, todos los hombres, mujeres, todos son pecadores. Y entender esta condición es muy importante porque nosotros debemos reconocer en nosotros nuestro pecado. ¿Acaso no ve la viga semejante que hay en su ojo? El hombre nace con un corazón corrupto, por lo tanto aborrece, escuche muy bien esta expresión, aborrece a Dios. De los hermanos que están aquí presentes, ¿cuántos no se burlaban de los cristianos? Había uno que echaba piedra, allá está Andrés. ¿Cuántos no aborrecían las cosas de Dios? ¿Cuántos no amaban las cosas del mundo? Mejor pongámosla en ese sentido. Si usted dirá, no, yo no aborrecí tanto a Dios, pero amaba al mundo. Amaba las cosas del mundo. Amaba las borracheras. Por allá Pablo en Efesios empieza a enumerar borracheras, disensiones, y convivimos con eso aún. Entonces no ha nacido de nuevo. Porque así como Pablo decía en Corintios, porque que si alguno está en Cristo, y esa es una condición de estar en Él, está en Él, nueva criatura es. Nueva criatura es. La predicación del evangelio, ¿qué produce? ¿Qué produce en su vida la predicación del evangelio? Antes de conocer a Cristo, pues mire esto, la predicación del evangelio produjo en usted que usted viviera, que usted ahora pudiera escuchar. Mas la obra del Espíritu Santo es la que cambia y que transforma su vida. Ahora examínese, ¿su vida ha cambiado desde que conoció a Cristo? Si no ha cambiado, tiene problemas. Si no ha cambiado, tiene dificultades. Tiene serios problemas, porque lo espera un ardiente y caluroso infierno. ¿Más claro así? Entonces la predicación del evangelio y la obra del Espíritu Santo son las que transforman nuestras vidas y nos pasan de muerte, de la condición de muerte en la que estábamos, ahora nos pasa a vida y vida eterna. Y esa es la promesa que el Señor nos da. Que ahora aquí en la tierra mucho cristiano no puede cuantificar cuán gran misterio el que el Señor nos ha dado. Pero veremos la recompensa algún día. Antes de Cristo, usted amaba el pecado. Antes de Cristo, usted amaba. ¿Qué amaba usted? ¿Amaba los lujos del mundo? ¿El dinero? ¿La póker? ¿El águila? ¿El otro póker de cartas? ¿Amaba todas esas cosas? Pues ahora, si usted ha conocido a Cristo y usted cree en Él y el Señor le ha escogido, entonces creo que en su condición interna ahora usted debe o es necesario que usted aborrezca al pecado y examine eso en su vida. ¿Aborrece el pecado o convive con él? Es importante tener en cuenta esto. Nos ayudará a tener una panorámica que al final, en la conclusión de esto, Pablo nos exige que hagamos una evaluación. Uno que ahora reconoce a su Señor, ese es un cristiano. Un verdadero cristiano reconoce la voz
de su Señor. Mire que en una ilustración el Señor Jesús nos dice que hay un montón de ovejas, pero de entre todas esas ovejas, solo las suyas pueden oír su voz. Y mire lo interesante de esa ilustración. En la vida real, las ovejas en realidad conocen la voz de su pastor, y entre en medio de un corral el pastor las llamaba y solo salían las que el pastor llama, las que conocen la voz de su pastor, no la del pastor Luis Duarte. Conocen la voz de Cristo. Porque cuando es predicado el evangelio, de entre todas esas ovejas, vamos a ponerle color, de todas esas ovejas negras, hay unas ovejas blanquitas por ahí. De todas esas ovejas serán atraídas por la voz de su Señor. Juan capítulo 15, Evangelio según San Juan capítulo 15, versículos 14 y 15. Dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En este pasaje encontramos una condición que debe tener el cristiano, usted que debe encontrar aquí, y es que el cristiano hace lo que el Señor demanda. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. El problema es que en este pasaje vamos a hacer un arreglo en este pasaje. Vamos a convertir la palabra amigos, vamos a ponerle amados. Ustedes son mis amados, porque nosotros confundimos la amistad. En términos colombianos y muy paisas, parceros, Chuchito. ¿Me entienden a dónde quiero ir con esto? Confundimos. Y pasa lo que pasa con ese video que les mostraba. Creemos que podemos someter a Dios a nuestros deseos. Así como decía el pastor hace un momento, la oración no es para cambiar la voluntad de Dios, es para someter mi voluntad a la voluntad de Él. Nos cogemos la mano y el brazo, el codo, ¿verdad? Muchas veces. La expresión que usa el Señor Jesús aquí en el siguiente pasaje, en el versículo 15, para decir, ya nos llamaré siervos. La palabra siervos aquí es doulos y significa esclavo. Bueno, la palabra siervo en nuestro contexto suaviza un poco las cosas, pero seamos claros, aquí la expresión es esclavos. Ya no os llamaré esclavos. ¿Por qué? Porque el esclavo no sabe lo que hace su señor. Y la palabra señor aquí en el idioma en griego es kurios y significa uno que está en suprema autoridad. Pero dice, yo los he llamado amados, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, el Señor nos ha escogido, nos ha llamado y nos dice, ustedes son mis esclavos, pero nos da un trato especial. ¿Cuál es ese trato especial? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El esclavo no tenía derecho a saber las cosas que hacía su amo. El esclavo no tenía derecho, ¿para dónde va? ¿Qué va a hacer? Mas sin embargo, el Señor dice que ha dado a conocer a todos sus siervos, a todos sus esclavos, las cosas que Él ha oído de su Padre. Un trato bastante especial. Pablo en Efesios nos dice que tenemos un enorme privilegio como cristianos, como llamados suyos, como amados suyos, que cuál es ser administradores de su gracia. Que este misterio no se lo había revelado ni siquiera aún a la creación celestial. Que la creación celestial, nosotros, la iglesia, debemos testificarle a ellos.
Ni siquiera los ángeles conocen este misterio. Y nosotros los tenemos. ¿Y qué hacemos? Nos comportamos como un pueblo infiel, un pueblo que no busca adorar a su Señor. Que por el contrario, miren tan maravilloso regalo el que el Señor nos dio de este misterio, que ni aún los ángeles. Y nosotros desperdiciamos nuestras vidas no redimiendo el tiempo, no aprovechando bien. El cristiano debe tener en cuenta su condición frente a Dios. Entender su posición de esclavo nos hace entender que nuestro único derecho, por decirlo así, es debernos a nuestro Dios. Y quiero decir algo importante: tenemos deberes frente a Dios, pero no tenemos derechos. ¿O qué exigencia tiene usted para hacerle a Dios? ¿Tiene algo de qué exigirle? Claro, el pseudocristianismo hoy en este mundo nos invita a que reclámelo, exíjalo. Y sabe que Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún en nuestra terquedad, usted estaba pidiendo un carro y no tenía plata, no importa, el Señor le dio un carro y ahora que tiene más deudas, ahora está más sumido. Porque no entendemos la voluntad de Dios. Dios no nos ha llamado a llenar nuestras vidas de cosas materiales. ¿O acaso no sabe usted que si le demandan la vida y se ganó todas estas cosas en el mundo, perdió su vida? ¿De qué le sirven las cosas materiales después de morir? Para nada. Para nada. Ni siquiera comprar un lote en el cementerio. ¿De qué le sirve después de muerto? Para nada. No lo va a disfrutar usted. Uy, este es mi lote. Wow. Tenemos deberes, pero no derechos. El manual de convivencia en los colegios hace unos años decía deberes, y antes nos tocaba leer, al menos en algunos colegios exigían que usted leyera el manual de convivencia. Decía deberes y derechos de los estudiantes, deberes y derechos de los maestros, deberes y derechos. La Biblia nos llama a debernos a Dios. En ningún momento nos llama a exigirle a Dios. Pero si usted está pensando que el Dios que usted está buscando no es el de la Escritura, sino un Dios que le provea las cosas, creo que está en el lugar equivocado. Creo que está en el lugar equivocado. Ser cristiano no es ser miembro de un club social. Mucho cristiano ha pensado que ser cristiano es pertenecer a un selecto grupo en la ciudad. Y que por dar sus diezmos en su iglesia los hace merecedores de privilegios frente a Dios, frente a la congregación. Mas sin embargo, Dios nos dice que ser cristiano no te hace miembro de un club en el cual tú tengas exigencias frente a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra condición es de esclavo. Nuestra condición es de humillación al Señor. Los veo tristes. Me preocupa. Pero es la verdad, hermanos. Cuando entendamos nuestra verdadera condición como cristianos, comprenderemos entonces un poco más acerca de la voluntad de Dios con nuestras vidas y de lo que estamos haciendo con nosotros, desperdiciando. Otro aspecto que hay que mirar acerca de ser cristiano, ya definimos un poco qué conlleva, qué tiene que ser, o qué es cristiano más bien. Pero hay un aspecto bien importante, y es que por ser cristiano, mire esto, serás rechazado por el mundo. ¿Y quiere que le muestre con la escritura en donde dice eso? Juan capítulo 15, ahí mismo, en el versículo 19, dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo
os aborrece. Y aquí hay que hacer unas preguntas bastante importantes. ¿Te ama el mundo? Si te ama el mundo, estás en el lugar equivocado. Estás engañándote a ti mismo. Estás creyendo que eres de Cristo, pero no lo eres. Y dicen por ahí, morirás engañado y morirás eternamente. Porque Él nos eligió, por esa razón el mundo nos aborrece, y Cristo mismo dijo, a mí me despreciaron, a mí me aborrecieron, a ustedes también lo harán con ustedes. Un cristiano al que el mundo no aborrezca es un cristiano, o bien no ha nacido de nuevo, o es un cristiano que se escondió debajo del almud. Y la luz de Cristo no brilla, y la luz de Cristo no es visible, porque Él nos eligió. El mundo nos aborrece. El mundo nos aborrece también porque amamos su palabra. Amamos, pero más que amar su palabra, obedecemos su palabra. Por eso el mundo nos aborrece. Porque usted dice, yo amo la palabra de Dios y todos los días me deleito en su palabra, pero sale a su casa y se comporta como el peor de los hombres. No estás siendo congruente. Estás engañándote a ti mismo. Vives una santidad falsa, una devoción falsa. Te engañas a ti mismo. Hay preguntas que tenemos que hacernos hoy como cristianos, al día de hoy, y son las siguientes. ¿Serías capaz de apartarte del Señor con tal de encontrar cabida en el mundo? ¿Con tal de alcanzar el éxito? ¿De alcanzar dinero? ¿Joyas? ¿Propiedades? Para encontrar aceptación en medio de tu núcleo o de tu grupo social al que pertenezcas. ¿Te apartarías del Señor para alcanzar esas cosas? Si tu respuesta es sí, no te llamas cristiano. Podrás decir, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Juan también, no vaya a la cita, tranquilo, ya la leo. Dice Juan 3, capítulo 3, versículo 3, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se le haga raro. Cuando usted empiece a obedecer la voluntad de Dios y hacer lo que Él nos ha mandado hacer, lo aborrecerán, lo echarán. Sí, lo echarán. Sí, porque si en su empresa lo ponen a hacer algo que no es correcto y usted se niega, le aseguro que lo echan. Pero vale la pena servir al Señor. Vale la pena hacerlo. ¿Acaso Pablo a la primera apedreada dijo, no, yo ya no voy, ya no le hago más? No. Sufrirás. Si te llamas cristiano, sufrirás. ¿Cómo sufrirás? En Mateo capítulo 16, verso 24, el Señor les dice a sus discípulos, les dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cargue un masmelo? Así, ¿no? Me lo llevo puesto. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacerse? Negarse a sí mismo, desestimarse a sí mismo. Mas, sin embargo, muchos, hasta pastores, profetas, como les quiera llamar a los otros, estiman tanto su propia vida, estiman tanto su propia condición, su estatus social, que no son capaces de ir a predicar a otras regiones donde se necesita que prediquen el Evangelio.
Los indígenas dijeron, si aquí vienen a predicar el evangelio hace poco, vamos a tomar acciones. ¿Alguien vio esa noticia? Que ya no querían cristianos allá en sus comunidades. Bueno, Dios tenga misericordia, de alguna manera les lloverán Biblias, no sé. Sufrirás, serás perseguido si guardas su palabra. ¿Sufres tú? Y la mayoría de las respuestas probablemente será, no, la verdad estoy bastante cómodo, bastante, mis amigos me aceptan, mis amigos, toda la gente, tengo aceptación. Donde quiera que era predicado el evangelio, siempre había resistencia. Donde quiera que era predicado el evangelio, siempre había oposición. Siempre había sufrimiento. Y usted escucha a los apóstoles hablando y ellos siempre hablaban de ser perseguidos, siempre hablaban de tribulaciones, de dificultades. Y eso me pone a pensar en mi vida. Y me pone a pensar que yo estoy muy cómodo. Creo que estoy haciendo las cosas mal. Estoy en mi zona de confort. Si te llamas cristiano, serías capaz de desestimar tu propia vida. Pablo en Hechos 20, 24, este pasaje lo habíamos leído también, lo habíamos estudiado. Hechos 20, 24 al 26. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi propia vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Encontramos a un Pablo gozoso, que no escatima su vida, que no estima su propia vida, que más sin embargo permanece gozoso por una sola causa: dar testimonio de Cristo, dar testimonio de su gracia, de su poder, de su evangelio, de su verdad. ¿Estima tanto usted su propia vida? Mire, muchos cristianos, yo estoy seguro que, o al menos por ahí hay alguna estadística que dice que a diario mueren cristianos. Obvio, pues sí, todo el tiempo mueren cristianos, pero por causa de Cristo. Por causa de Cristo, a diario están muriendo cristianos. Hombres, mujeres, niños están siendo degollados. Están muriendo porque han incomodado a las autoridades, están muriendo porque han incomodado al grupo social dominante. Y estoy seguro que no están muriendo tristes. Pablo aquí está diciendo, con gozo. Se siente feliz, se siente contento por esto. ¿Estima usted su propia vida como para abdicar de su fe? En la iglesia, en la historia de la iglesia, encontramos a muchos hombres, mujeres también, que abdicaron de su fe con tal de conservar su propia vida. No me preguntes, ¿se salvarán o no se salvarán? No lo sé. Pero lo que nos deja la evidencia en la Escritura es: si he hecho lo que el Señor me ha mandado hacer, si he alcanzado lo que el Señor ha demandado de mí, ¿qué tengo que temer? ¿No debo estar gozoso por eso? Juan capítulo 16, volvamos a la carta del apóstol, el evangelio, perdón, según San Juan, capítulo 16. Y en la segunda parte del versículo dice que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esta expresión se me hace bastante especial, póngale cuidado. Juan 16, 2. Cualquiera que os mate pensará que hace servicio a Dios. Los musulmanes asesinan cristianos pensando que rinden culto a su Dios, que honran a su Dios. Pero el Señor aquí nos está diciendo, cualquiera que lo haga, engañado
pensará que rinde culto, que rinde servicio a Dios. Morirán engañados los que lo hagan, pero los que mueran por la causa de Cristo vivirán eterna y gloriosamente con Él. Ancha es la puerta y espacioso el camino, pero ese lleva. Me pone a pensar este pasaje en nuestro estilo de vida. ¿Qué estilo de vida usted está llevando? ¿Qué estilo de vida usted tiene? ¿Tiene un estilo de vida bastante cómodo? ¿Un estilo de vida bastante espacioso? ¿Qué nos dice la Escritura? Ese camino te lleva a la perdición. Si buscas los deleites, si buscas los placeres de este mundo, estás en el camino equivocado. Te equivocaste de puerta. Disfruta el camino hasta donde te lleve. Entonces, porque te condenarás. Terminarás ardiendo. Otro punto importante y es que deberás someter a prueba tu fe. Pondrás a prueba tu fe, pero miren, lamentablemente de los que morirán engañados, muchos solo comprobarán esto hasta el día en que el Señor vuelva. Y hasta ese día, hasta ese momento, hasta ese tiempo, se darán cuenta, estuve equivocado. Y cuán terrible error que ahora te condena. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En la ecuación, voy a poner matemáticas acá, en la ecuación de la salvación, su confesión no vale nada, es un cero. Porque el Señor Jesús nos está diciendo, no todo el que le diga, el que confiese, Señor, Señor, ¿qué pasará? Entrará. No entrará. Y en esta congregación y en muchas congregaciones habrán muchos que le dirán Señor, Señor, y levantarán sus manos y lo proclamarán y harán muchas cosas, pero el Señor nunca al final dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso decía que será muy tarde. ¿Por qué? Porque el Señor les va a decir, yo no los conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. ¿Y ellos qué dirán? Miren el versículo 22. Ellos le dirán al Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Morirán engañados, pensando que esas cosas que hicieron, tal vez esos grandes prodigios, los salvará. Hay un ejemplo que podemos hacer para entender un poco mejor esto. Todos conocen al presidente Santos, ¿verdad? Lo han visto por televisión al menos, ¿no? Y podemos decir, uno a veces dice, yo conozco al presidente, ¿no? Pero así como porque lo hemos visto. Pero apuesto que usted un día va, apuesto no se dice, pero un día de estos usted va a la casa de Nariño y toca la puerta y dice, no, es que yo conozco al presidente Santos, por favor déjenme entrar. ¿Qué le va a decir? Pero el presidente Santos no lo conoce a usted. Lo mismo pasará con el Señor. Usted pensó conocerlo, usted pensó que era de sus hijos, de sus siervos, de sus esclavos, y Él les declarará, nunca os conocí, apartados de mí. Tu estilo de vida debe cambiar.
si quieres conformarte al modelo de Cristo. Tu estilo de vida debe ser transformado si no va conforme a todo lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Cómo cambiar mi estilo de vida? ¿Cómo lo hago? Hermanos, si usted sencillamente no es de Cristo, creo que le va a quedar imposible. Creo que resume la expresión. Le va a quedar imposible porque no por su voluntad, no por sus buenas obras, por sus actos, usted podrá cambiar. Hay una película que se llama Sí, Señor. Un comediante americano. Y por decir sí, su vida cambia. Pues no. Pues no cambia. Solo por la obra vivificante, la obra del Espíritu Santo, su ser, usted podrá cambiar, usted podrá nacer de nuevo. Su estilo de vida será un reflejo de la obediencia al Padre. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Su estilo de vida deberá reflejar entonces su obediencia al Padre. Procurarás obedecer al Padre, procurarás presentarte ante Él como una ofrenda grata, como un olor fragante. No estoy diciendo con esto que tengas que hacer obras, para ser salvo, porque las obras no te salvan. Pero estoy diciendo que la obra salvadora del Señor en su vida dará frutos que serán las manifestaciones que usted haga y que serán evidentes. Más bien eso es una evidencia de que Dios ha cambiado su vida, que usted ha nacido de nuevo. ¿Qué cosas? Los frutos que el Señor ha hecho o hace nacer en su vida. Mas sin embargo, todo lo que usted haga por fuera de eso nunca le traerá mayor beneficio. Más bien podrá serle contado como deuda, probablemente. Pregúntese una cosa: al llegar a los pies de Cristo, ¿su vida ha cambiado? Si en ese examen que usted se hace a su interior, que usted dice, mi vida ha cambiado, y responde, sí ha cambiado, o si responde, no ha cambiado, entonces que tenga misericordia de Dios de usted. Y si usted dice que ha cambiado, tenga también cuidado, puede estarse engañando. Yo sí he cambiado, ya no tomo. ¿Y el resto? ¿Y el resto? ¿Dónde está su amor hacia Dios? Su obediencia hacia Él en todo el espectro de cosas que tenemos que demostrar que el Espíritu Santo va haciendo nacer en nosotros. Para ir cerrando, nos agota el tiempo. Para ir cerrando, acompáñame a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, 13:5. Dice el apóstol Pablo acá en este pasaje: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examine en su interior si usted está en la fe, si usted realmente le cree a Dios y en esa fe innata que el Espíritu Santo pone en nosotros, usted obedece. Pruébense ustedes mismos. Y la pregunta de Pablo aquí, o es que ustedes, pareciera, ¿no? O es que ustedes no se conocen a ustedes mismos.
Pone en duda a Pablo la fe de unos cristianos en esa iglesia, pero nosotros esto también debe ponernos en duda un poco. ¿Será que nosotros mismos seremos reprobados? ¿Pasamos el examen? ¿Aprobamos? Y aquí se pasa con 10, aquí no se pasa con 5. Debemos examinarnos a nosotros mismos si es que estamos en esta fe. ¿Y cómo podemos examinar esto? Por ejemplo, un indicio. ¿Hay en usted pecado? Si usted responde, no hay en mí pecado. Primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Primera de Juan, si lo quieren ver, Primera de Juan capítulo 1 verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, no somos hijos de Dios, somos hijos del que engaña, somos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano no convive con su pecado. ¿Qué hace el verdadero cristiano? Confiesa su pecado. El versículo siguiente dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Él? Él es fiel y justo para perdonar. Esta expresión confesar es homologar. No es a decirle al pastor, pastor, soy pecador. Bueno, ¿y eso qué hacen? No, aquí la expresión homologar, confesar nuestros pecados quiere decir que no solamente, o más bien que la obra del Espíritu Santo que nos redarguye nos hace decir, Señor, he pecado contra ti, te he faltado, te he fallado, Señor, y nos hace reconocer delante de Él que somos pecadores. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán ¿qué? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Este es un modelo de vida que todo cristiano debe llevar. Constante, diario, de presentarse delante de Dios y confesar todo su mal, todo lo malo que somos. Porque el Señor es fiel, porque el Señor es justo, porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Porque su justicia debe morar en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Vivimos un falso evangelio, entonces, según hacemos esto. Vivimos un falso evangelio que no está conformado, que no está amoldado conforme a Cristo, sino conforme a los modelos de este mundo. Tú puedes volverte como estos personajes que meditan mucho y que tienen una vida de paz y serenidad. Pero eso no te salva. Tú puedes volverte como ellos y no tener problemas con nadie. Sin embargo, siempre estarás enemistado con Dios, con el que sí importa estar en amistad. Porque el mundo nos llama, el Evangelio nos llama a no conformarnos a este mundo. El Evangelio nos llama a que prediquemos su palabra, a que cambiemos por esa obra de su Espíritu Santo. Y que si el mundo nos ama, entonces no lo estamos haciendo bien. Que esta palabra en el día de hoy nos permita examinar nuestra vida, de cómo estamos viviendo como cristianos, de qué estamos haciendo con nuestra vida, de que si realmente nos llamamos cristianos, porque es un término de moda, bastante de moda. Todos son cristianos. Una estadística de la Iglesia Católica, en la estadística ellos dicen cristianos y cristianos no católicos. Hay un montón de cristianos y cristianos no sé qué. Todos son cristianos a la final.
Y ponían unas estadísticas, Colombia, 90 algo por ciento de cristianos. ¿Dónde? ¿Dónde están? Si hubieran tantos cristianos, ¿por qué hay tanta violencia en nuestro país? Porque la paz, así como lo decía el pastor la semana pasada, la paz de Cristo no es esta paz que ofrecen los hombres. La paz de Cristo es la paz que Él nos dio de reconciliación con el Padre, para que ahora haya paz entre nosotros y Él. Porque Él es el mediador por nuestros pecados, por nuestras culpas, porque Él es nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar, hermanos. Espero que no haya sido un regaño, pero creo que la palabra de Dios a nosotros debe redarguirnos, debe martillarnos, yo creo. Debe ser como un cincel a nuestras vidas. Porque la Biblia no te dice tú eres un campeón, porque la Biblia no te dice que tú puedes ser lo que quieras ser, puedes ser una estrella fugaz, no. La Biblia te dice tú eres un pecador y necesitas arrepentirte de tu pecado y reconciliarte con tu Señor. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, amado Señor, mi Rey, mi único Señor. Gracias porque me has reconciliado a través de tu Hijo amado y me das vida. Perdóname, Señor, por mi impiedad. Perdóname, Señor, por mi injusticia, por mi maldad, por mi pecado. Porque no me conformo, Señor, a ti, sino que muchas veces, atraído por el pecado, atraído por el mundo, Señor, me alejo de ti. Mas sin embargo, tú sigues siendo fiel y justo conmigo, Señor. Ayúdame. Ayúdame a conformarme a ti, a adaptarme, a ser amoldeado por tu Espíritu Santo. Que esa obra tuya, redentora en mi vida, pueda dar frutos de que soy, Señor, un verdadero cristiano. De que somos una verdadera iglesia que está comprometida. Que somos una iglesia, Señor, que no permanece en lo invisible. Que somos una iglesia que está comprometida con obedecer tu palabra, con ser obediente a ti, con someterse a tu voluntad, Señor. Ayúdanos. Perdona a tantos hombres, a tantas mujeres, Señor, que mueren engañados pensando que por hacer una oración de fe, por tomar una decisión, Señor, sus vidas ahora van a cambiar. Cuando el único que cambia las vidas eres tú, Señor, no una confesión. Perdónanos y ayúdanos, Señor, en nuestro diario vivir, a vivir como tú, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos, a hacer tu voluntad, Señor. Te agradecemos por toda la congregación, Señor, por mis hermanos que no están, donde quiera que estén, Señor, bendícelos, ayúdalos, toca su corazón, Señor. Guárdalos y sosténlos con tu mano poderosa. Poderoso Señor, amado Rey, te damos gracias, Señor. Amén.